Sí, a ver. Bueno, buenos días. Eh, Voy a contar un caso clínico de una mamá del hospital. Lo titulé Enojos. Bueno, como primer subtítulo, mandada por. Natalia llega al sector de terapia familiar del hospital, derivada por el equipo tratante de su hijo Tomás, quien comienza tratamiento en el hospital debido a conductas explosivas en la escuela. Da cuenta de primer momento y en cada entrevista de sus pocas ganas de asistir al espacio, porta un estilo enojoso y un tono molesto al hablar, el cual se refleja en su rostro y en sus palabras. Dice: vivo enojada, quiero que las cosas sean como yo quiero. En este punto dice que su hijo y ella son iguales, no dan el brazo a torcer. Con su marido tienen 4 hijos. Su marido cursó un grave problema de alcoholismo, pero ella no muestra interés por esto. Soy celosa de mis hijos y de mi papá porque son lo único mío. Natalia es a la vez quien se encarga del hogar y los niños, situación que se le vuelve intolerable esencialmente con Tomás, a quien no soporta. Novela familiar. En las entrevistas Natalia siempre se encuentra molesta, se define con el significante enojada. Al preguntar por los enojos, relata que teniendo 3 años, su mamá se fue con otro hombre dejándola con su padre y abuelo paterno, quienes se encargaron de criarla. Dice: nunca entendí por qué se fue. Dice que siempre le recordé a mi papá. Él la fajaba. Yo de chica era mala, muy mala, el demonio de Tasmania. Refiere que así fue nombrada en relación a las travesuras que hacía para molestar a su papá. En el colegio hará lo que ella nombra un clic con su maldad. Tenía amigas porque le tenían miedo, le molestaba que otros tengan y ella no. Entonces, si alguna de ellas tenía un collar que ella no, se lo rompía. Cuando en 6º grado repite, se queda sin grupo de amigas. Ahí cambié. Yo era así porque quería ser. La maldad le brinda un ser. El goce pulsional. Al tratamiento, Natalia concurre de manera muy irregular. Muchas veces retoma porque se lo recuerda al analista de su hijo. En una entrevista dirá de su gusto por mirar series. Dark, Stranger Things. Me pregunta si las vi, se entusiasma cuando le digo que sí, enumerando cuestiones de fenómenos extraños que dice que son lo que la atraen. Al modo de una confesión, esboza tener algo que agregar en relación a esto. Me dice: te lo voy a decir, soy vidente, pero si hay emociones, no puedo ver todo. A partir de esta entrevista, algo se regulariza en la transferencia. Irá relatando grandes enojos posteriores al enojo con su madre, pero que responden a la misma lógica. Se enoja porque a sus 25 años su papá se pone en pareja con una mujer y tiene una fuerte crisis cuando, embarazada de su hijo menor, su marido le confiesa llorando que siempre estuvo enamorado de otra mujer. Cuestión que reaparece en una discusión posterior donde ella le pega al marido, a su padre, y amenaza con degollar a los hijos. Me dice: este engaño de él fue un clic. Literalmente me rompió el corazón. Se me hizo un callo. Agrega que ya a sus 12 años se volvió fría cuando, en ocasión de cuidar al abuelo en el hospital, veía gente abusanada. Sin embargo, le interesaba el proceso entre la carne podrida y ver su cura. Intervengo diciendo que habla de 3 hitos en sus enojos. A esta intervención responde que está dejando la evidencia porque le saca energía y no se puede concentrar. Prefiere entonces retomar el interés por la lectura. Le gusta leer mucho y de todo. Pasa así sus horas, es una distracción. Más adelante concurre con un arreglo particular. Lo marco y con su cara suavizada dice no estar tan enojada.
Una amiga la convoca para anotarse en la secundaria, recorta que siempre quiso estudiar enfermería desde esos cuidados de su abuelo en el hospital. Empieza a imaginarse en otros lugares. Los 3 hitos enlazan las piezas desgranadas del collar y marcan el cambio de posición. De grandes enojos pasa a cuidarse, mirarse, y de ahí a fantasear con cuidar a otros. Cae el goce de querer ver todo para controlar y aparecen otras posibilidades del hacer con esta modalidad pulsional. Puede ubicar que ella, aún enojada, armó una familia. Dice, no quería repetir lo que fue mi madre conmigo, ni desaparecer ni pegar. Hay gente que no quiere tener hijos porque van a ser como los padres. Yo ahora pienso que uno puede hacer algo distinto. Se introduce una diferencia en cómo Natalia fue nombrada y hablada por los otros. Sabe que su fantasma remite a la pérdida y presa de su destino, si pierde sus collares, aparece enojo, maldad, cierto sadismo descargado en el otro. Se despliegan nuevas tramas. Empieza a armar por fuera de la repetición, su arreglo ligado al maquillaje, querer leer, estudiar, querer cuidar a otros. Va armando su collar entre las marcas que trae de su novela, marcas significantes ligadas al goce escópico, y lo que surge de las contingencias. Deja de gritar, Raúl. ¡Basta de gritar! Hay un micrófono abierto, a ver. Ya está, ahí lo clica. Vale. Entonces, va armando su novela entre las marcas que trae ligadas al goce escópico y lo que surge de las contingencias con las que se cruce, como lo fue la contingencia de su encuentro con el psicoanálisis. Nueva contingencia. Ante la explosión de la pandemia, comienzo a atender a Natalia por teléfono. Sin embargo, consigue trabajo en un hospital y la coincidencia de horarios vuelve compleja su atención. Hace unos días me comunico con ella telefónicamente para solicitar autorización y la firma del consentimiento que permita presentar el recorte de su tratamiento en este curso. Acepta y riéndose me dice, sé que hice un clic en mi historia. Al principio, te digo la verdad, no te quería ni ver. Mandaba a mi marido para no verte. Hasta el día que hablé de mi papá. Me angustié y lloré y ahí algo cambió. Ahora a todos los que escucho trabados los mando al psicoanalista. Está contenta de trabajar y sabe que debe retomar, pero no puede venir al hospital. Pregunta si es posible comenzar su tratamiento de manera particular por las tardes. Por último, pregunta que atraviesa mi práctica clínica en terapia familiar. Nuestro hospital es atravesado por muchos pacientes que se las ven con el exceso de madre. Lacan nos propone que el hombre toma a la mujer como su objeto A, como su causa, corriéndola de ser toda madre para el hijo. ¿Puede esto lograrse con el estudio, trabajo u otra solución que limite el soy toda para vos? ¿Tiene esto la misma eficacia? Bueno, hasta acá es la viñeta clínica. Pablo, si querés comenzar. Ahí estoy. Ahí está. Tenemos un perrito que nos acompaña, a ver si háganlo callar ese perrito. Bueno, buenos días a todas y todos. Gracias, Romina Martínez y Cecilia Patrón, a ustedes y a las colegas y amigas del TOBAR que organizan este seminario. Y muchas gracias en primer lugar por armarlo y hacerlo. Y aún más, en este tiempo de tanto aislamiento, por lo cual me parece que sostienen más que un seminario o una actividad, ¿no? Que cruza la elaboración con la práctica. Brindan un espacio y un lazo, lo cual
si siempre ha sido valioso, hoy tiene un valor enorme de agradecer. Gracias a Romina, y aquellas que ya lo han hecho lo harán. Recuerdo el encuentro en el que presentó también Jorgelina Esteo, por presentar una viñeta clínica. Siempre implica un coraje y una disposición para exponer algo respecto de lo cual Lacan tenía, y los lacanianos solemos tener, expresiones muy tranquilizadoras, ¿no? Como poner al analista en el banquillo de los acusados para que dé cuenta de la dirección de la cura, el deseo del analista, la técnica de la interpretación, una cantidad de cosas. Pero además tengo la impresión, por varias coordenadas cada vez más coercitivas, podríamos decir, entre las cuales la pandemia quizá no sea la menor, pero sí seguramente sea la más reciente, la más nueva. Me parece que estaría siendo cada vez más difícil hacer presentaciones clínicas y por lo tanto cada vez menos habitual. Una razón más para agradecerte, Romina, y agradecerles, y también por la confianza en invitarme a hacer con este material un comentario. Antes de comenzar con el mismo, quiero contarles que Romina me mandó el caso que escucharon hace un buen tiempo ya, que lo pude leer hace bien poco y que no hemos conversado absolutamente nada sobre el mismo antes que este momento. Es decir, vamos a conversar, y no solo yo, todos, todas, todes, con ella. Intentaré en este comentario provocar a que conversemos. Están invitadas e invitados a sumarse, si se lo permite Cecilia y Romina, en cualquier momento a la conversación, a interrumpirme, a preguntar, a lo que quieran. Yo estoy hablando todas, todos. ¿Hay varones entre los participantes? ¿Hay algunos varones? Sí, hay, Pablo. No sé si bueno. hay bastantes varones inscriptos, no sé si hay alguno hoy. ¿Y en el Tobar hay varones trabajando? Sí. Son clara mayoría las damas, ¿verdad? Sí. Obvio. Clara mayoría. Aquí y en el Tobar, y en el psicoanálisis. Bueno, sigo diciendo todas y todos. Habrán notado que salvo en... no sé, Romina, no sé si por los nervios no leyó, tenía un epígrafe precioso que no leyó, pero yo lo tenía acá en el trabajo escrito, lo voy a leer yo. Me imaginé. Dice, la clínica psicoanalítica no debe consistir solamente en interrogar al análisis o el análisis, sino en interrogar a los analistas con el fin de que den cuenta, y acá no es tan supersóico Lacan, de lo que su práctica tiene de azarosa. Es una frase de 1977. Entonces yo decía que, salvo en el epígrafe, Romina no hace explícitamente ninguna referencia teórica. Y en esto yo voy a tomar una posición. Yo no creo que existan los trabajos llamados teóricos, en los cuales el autor, digamos, pueda vaciar completamente de su enunciación toda su implicación en relación al momento en el que se encuentra respecto de la experiencia analítica, tanto como analista como como analizante, sobre todo como analizante, es decir, en su propio análisis. Por lo mismo, cualquier presentación de algo de dicha experiencia, más allá de que se la adjetive de clínica, estará formulada desde alguna interrogación sobre conceptualizaciones del psicoanálisis que la práctica o el análisis ha provocado en quien lo presenta. Es por la misma razón que me ha parecido mejor no mandarles una bibliografía previa, ¿no? Es decir, no sesgar lo que yo fuera a poder decir, ni el modo en que pretendía previamente que lo escuchen, desde ningún marco que disimule mi comentario. Como entonces enmarcó valientemente Romina su presentación, aunque se olvidó de mostrar su valentía,
vengo dispuesto a que interroguen lo que mi comentario pueda tener de azaroso. Bueno, hemos tenido algunas actividades juntos con Romina sobre la cuestión del azar, en enlaces, algunas jornadas, la hemos pasado muy bien. Bueno, tal vez podamos, con Romina, quizá en la conversación, ubicar con más precisión de lo que quizá haga yo en el comentario, eso que ella piensa que es azaroso. Ella ubica dos contingencias, vamos a volver ahí, pero me interesa, ¿no?, que conversemos sobre eso azaroso. Bien, quiero aclarar, tal vez ya lo han hecho en otras ocasiones, he podido escuchar solo algunos encuentros, que este comentario, esta actividad de presentar un caso y que yo haga un comentario, no consiste en ningún tipo de control, ¿no?, como se suele llamar, supervisión. Justamente me parece que en este caso lo mejor ha sido producir una minusvisión. Y mucho menos un control colectivo, sino que solo les contaré lo que la lectura de la viñeta me ha hecho pensar y con el objetivo de que podamos juntos extraer para interrogar cuestiones de la práctica, pero intentando hacer algún aporte a lo que proponen trabajar ustedes en este seminario, es decir, mujeres, madres, hijos, soluciones singulares. Según el título de Romina, en ojos, o enojos, que es la intervención probablemente fundamental de este caso, deberíamos presuponer, y en principio creo que nos orienta bien, que sobre lo que esta viñeta nos invita a pensar y conversar, de aquello que circula entre las mujeres, las madres y los hijos, y respecto de lo cual un sujeto podría buscar o habría al menos atisbado o encontrado la pista de una solución singular, ¿qué sería eso que circularía ahí? En este caso, enojos, la cólera y la mirada. Del mismo modo que no hablé antes con ella, estoy tentado de hacerle a Romina, delante de ustedes, y antes de hacer mi comentario propiamente dicho, antes de exponerme azarosamente, hacerle varias preguntas que no voy a hacer. Pero como hacer alguna no me va a otorgar ningún saber suplementario respecto del que tengan ustedes, pues cuando lo responda, lo que no estaba en el texto nos enteraremos todos juntos a la vez, le quiero formular ya mismo dos muy básicas. ¿Qué edad tiene Tomás cuando Natalia consulta? Y si había en ese momento violencia en su casa, en la casa familiar. ¿Me puedes contestar ahora, Romy? Sí. Cuando consultan por Tomás, tenía 11 años cuando Tomás llega al hospital. Hoy tiene 14. Así que pasó un tiempo también del tratamiento. Bien. Y en relación a la violencia, la mamá es como muy violenta, sobre todo verbalmente, y Tomás en realidad llega después de haber tenido una explosión en el cole donde le habían robado unas cartas y él en el despacho de la directora parece que rompe todos los objetos, cuestión que suele pasar en la casa también, y que se arma en espejo con la mamá se enoja y Tomás también. Y lo faja. Okay. No está contado explícitamente el tema de pegar, pero sí como una violencia verbal. Ok, bien. Si tuviera que ponerle un título a este comentario, sería, la verdad que en los subtítulos que agarré del caso estuve bárbaro, pero no logré en estos días armar un buen título. Estoy muy decepcionado y con mucha envidia del título de Romina, que en 2 palabritas, en ese enojos, puso todo, una maravilla, me da mucha envidia. Bueno, balbuceo lo que logré, que es espantoso. La chica mala y envidiosa, la madre fría y traicionada,
la enfermera de los collares, tomando esto de mi envidia y de que mi título es malo, en todos los sentidos del término, porque cierta maldad en el pensamiento puede otorgar una pizca de lucidez o de astucia. Eso sí, cuidado, no hay que excederse. Tal vez haya algo de esto, de la maldad y de la envidia, en lo que tenemos para conversar. Si buscan el significado y la etimología, esto está en Freud y en Lacan, pero si lo buscan en Google, el significado y la etimología de la palabra envidia, encontrarán que se trata del desagrado o molestia producidos en alguien ante el bien o el objeto, podríamos agregar, ajeno. Procede del latín invidia, que deriva de invidere y que quiere decir in, hacia adentro, videre, ver. Sería como un ver hacia adentro. En realidad lo usamos de una manera paradojal, porque está mirando siempre el objeto que tiene el otro y uno no. Tanto Freud como Lacan lo toman de San Agustín, cuando San Agustín pesca esta cuestión de el niño, ¿no? ¿Qué le pasa al niño cuando ve al otro niño siendo amamantado? No recuerdo cuál es la escena. Pero uno podría decir que esta invidia o envidia justamente conjuga la cólera con la mirada. Es decir, lo que podríamos llamar la mirada colérica. Podría haber sido este un buen título. Bien, recordemos que Lacan trabaja la cuestión de la cólera. No digo ira, no digo furia, no digo odio, digo cólera. Estoy siendo suave. En el seminario 7, no recuerdo la clase, dice, bueno, cada tanto algo en lo real se desacomoda, no anda bien, y eso nos produce inevitablemente a todos un malestar. Pero, dice, pasa algo cuando respecto de lo que uno esperaba, de lo que uno quisiera, y las clavijas no entran en los agujeritos. Las cosas no son como uno querría, y surge la pasión de la cólera. Bien. Otro aviso, voy a comentar la viñeta muy al ras del texto que nos ha leído la practicante, que sospecho debe ir a trabajar con vistosos collares, contándoles que, a mi modo, detalles que leo y que me parecen pueden servir para pensar en 4 o 5 tiempos, momentos, recortes muy parecidos a los que hace ella, que me parece se pueden expandir en la presentación, en el texto. Luego haré algunas otras observaciones generales, si llego, porque me puedo pasar con el tiempo, ustedes me frenan. Y para que me ayuden a avanzar sobre lo que se pueda extraer, vamos a conversar. Yo voy a hacer algunas preguntas, pero la idea es que me voy a guardar algunas para participar yo también, como uno más, haciéndole preguntas a Romina o al caso, en la conversación. No es poca cosa la conversación, me parece que es una de las mejores vías, si no la mejor, para pensar y hasta para investigar el psicoanálisis. En los cárteles cada uno trabaja lo suyo, pero lo que se hace, por ejemplo, es conversar. ¿Por qué hacemos seminarios? No es para dar clases universitarias, es para conversar con otros analistas. Y no voy a hacer ningún diagnóstico psicopatológico. La vez pasada, creo que fue, estuvo mi amigo Juan Mitre. Hacen bien en invitar a algunos varones. Y una de las muchas cosas que dijo y que me encantaron, obviamente el objeto de mi envidia no es Romina, es Juan, que estuvo fantástico. Estaban todos encantados con Juan. ¿Qué voy a hacer yo? Dije. Bueno, pero una de las cosas que me pareció más útil, de las maravillas que dijo, estuvo fantástico, es ese rasgo que tomó de Lacan
leyendo el caso de la joven homosexual, ¿no? Siguiendo a Freud, bueno, también lo tomó de Hans, ¿no? Hasta dónde llegaba en la ciudad con el carruaje, bueno, ¿no? Cómo seguía el recorrido de la joven homosexual. Él tomó eso pensando en la clínica con adolescentes, pero me parece que lo podemos extender a toda la clínica, no importa el caso del que se trate, que es tratando de seguir. Mucho no pudo Freud, pobre. ¿Qué dirían hoy de nuestro maravilloso y amado abuelito las llamadas pibas si leyeran ese caso? Y si lo leyeran sin leer ni a Lacan ni escuchar a Juan Mitre. Bueno, lo que yo trataré hoy es de intentando seguir a Juan, pero sobre todo intentando seguir a Romina en su intento de seguir a Natalia, para hacer el esfuerzo de extraer pistas que nos permitan seguir algunas ideas para trabajar. Creo recordar que es de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, que Lacan habla o propone el acomodarse a las posiciones subjetivas del enfermo. Creo que eso hay que hacerlo con todo sujeto, por lo menos cuando llega. Y tratar de pescar lo más singular de ese sujeto, no lo que ya sabemos de las clasificaciones. Esto también lo vuelve a tomar Lacan en el prefacio a la introducción a la edición inglesa de los escritos, ¿no? Conocer una histérica no nos hace saber nada de la próxima. Bien. Y no se trata, además, en un comentario, de hacer un mejor mapa del que hizo Romina, ¿no? Señalando lo que no hizo, lo que hizo mal. Como se dice vulgarmente, yo ya tengo el texto, tengo el diario del lunes, y encima yo no estuve ahí practicando, poniendo el cuerpo como Romina. Es decir, no se trata de eso, no voy a hacer eso. Se trata de seguir, o si quieren, de aprender a seguir. Bueno, o intentarlo. Juan lo explicó maravillosamente y mucho mejor que yo. Además, una viñeta, o si lo llamáramos caso, me parece que es un recorte, una viñeta en este caso, no es más que una construcción, incluso es una ficción, que se ofrece, que Romina nos ofrece, para usar, para leer, para pensar y para conversar. No se trata de la verdad objetiva, como tampoco se trata en la práctica de ninguna verdad, sino de lo que de alguna verdad, si es que existiera, se puede decir, se puede saber, se puede usar, torcer, vaciar, saber hacer. Al escuchar el recorte, debo decir, a los que lo escucharon, les habrá pasado, me imagino, nos llama la atención inmediatamente dos cosas, dos ausencias, yo diría, no carencias, ausencias. Al menos en el texto que me mandó Romina, ¿no? Quizá ahora nos dice, yo tomo el texto, no supongo nada más allá del texto. Yo noto la ausencia de dos cosas, o dos cuestiones. No hay formaciones del inconsciente, no hay un sueño. Hay alguna idea de alguna fantasía, nada más. No hay lapsus, no hay formaciones del inconsciente. Y prácticamente, yo diría, no habla de su sexualidad. En el recorte que nos presentó Ron. Bien, tal vez hay en eso dos temas para que Romina agregue, aclare y conversemos y yo diga, ok, todo lo que dije o parte de lo que dije lo pensamos de vuelta y a ver. Bien. Punto 1 de mis 4 o 5 momentitos. Ni mandada ni a terapia. Más bien yo agregaría la insoportable. Perdón, Romy, pero lo primero que voy a hacer es todo lo contrario de lo que dije que iba a hacer. Es decir, te voy a contradecir como empezaste a pintarnos las cosas. Lo primero que nos dice Romina es que Natalia se encuentra con ella por las siguientes causas o determinaciones. Que el equipo de niños, que atiende a su hijo Tomás, la ha derivado al sector de terapia familiar. Y que además Natalia va a disgusto, con razón, siempre molesta, pues una de sus características no quiere dar el brazo a torcer. Como su hijo,
que nos dice es un explosivo. Pero no solo no queda claro todavía respecto de qué no va a dejarse torcer el brazo, sino que ella lleva al hijo al hospital, al servicio de niños. Uno podría decir, bueno, ella podría poner como excusa que para que no lo echen de la escuela y se lo tenga que bancar más horas en la casa. No voy a entrar por las excusas, lo lleva. Pero no solo lo lleva el hijo, va ella, toma la derivación y va. A partir del relato de Romina sobre esta mujer, no sé si joven, supongo que más bien sí, pero seguramente que, vamos a decirlo suave, bastante enérgica, con una energía bastante fuerte. No nos imaginamos a una muy dócil, obediente, sumisa señora tradicional que va donde la mandan, para nada. Tampoco que se hubiera quedado con Romina si algo, ¿no?, en aquella que la recibió no le hubiera producido algún interés, no le hubiera despertado algo, ¿no? Uno podría suponer, se encuentra con una mina joven, probablemente de la misma edad o más joven que ella, universitaria, profesional, que tiene un guardapolvo blanco probablemente, y que en un hospital la va de terapeuta familiar, al que además a ella la obligan a ir a verla para aplacar las furias de Tomás y las de ella. Y por más semblantes que usen, no me imagino, cada uno tiene su estilo, no me imagino que Romy, por eso dije lo de los collares, que vaya al hospital o que tenga guardapolvo cubriendo esto, no creo que vaya muy desarreglada. No me lo imagino. Entonces, lo primero que podemos suponer es que había, en primer lugar, que había alguna causa que desconocemos y que muy probablemente Natalia también desconocía, o sabía sin saberlo, o se hacía la que no quería saberlo, por la cual decidió aceptar, no solo llevar al hijo, sino aceptó la derivación y fue a su horario a la consulta con la terapeuta familiar. ¿Y cuándo fue? Otro algo que tampoco sabemos todavía muy bien, aunque empezamos a tener algunas pistas, por más que dijera lo que dijo, algo la decidió, porque decía, no quiero venir, acá esto no me gusta, no me interesa, faltaba. Siguió yendo. Y de hecho, aún hoy sigue decidida a continuar. Y nada de terapia familiar, ni de terapia virtual. Ahora quiere ir al consultorio de la psicoanalista. Yo que vos, Romina, tendría a mano algún dispositivo de defensa personal. Esto entre nosotros. Es más, cuando le está por pedir esto, un poco antes le confiesa, al principio no te quería ni ver. Y como ella lo dice todo así, desfachatadamente, esto nos llevará a pensar algo de por qué rasgo hizo transferencia. Yo tomé la cuestión del enojo por el lado de la envidia, es decir, por el lado de la cólera y la mirada, de la mirada colérica, envidiosa. Bien, las primeras palabras de Natalia que nos llegan por Romina son estas. Vivo enojada. Quiero que las cosas sean como yo quiero. Igual que las clavijitas no calcen en todos los agujeritos. Entonces podemos suponer que, como suele suceder, y como atrapó muy bien y rápidamente el genio de Freud, sin tener ningún predecesor ni maestro en esto, casi todo ya está allí en esas pocas palabras, ¿no? Vivo enojada, quiero que las cosas sean como yo quiero. Es decir, ya nos está diciendo cómo es su modo de vivir enojada, es decir, su modo pulsional de vivir.
y que pretende lograr que el otro, por no decir el mundo, se acomode a su voluntad o a su deseo. Eso dependerá de dónde la ubiquemos. Por el momento, la única pista para entender por qué ella hacía tantas cosas que le resultaban insoportables, en la casa, con el marido, con los hijos y en el hospital también. Salvo porque en algún punto sostendrían de maravillas, por ejemplo, su gusto de vivir enojada. Incluso esos encuentros con esa a quien no quería ni ver, y sin embargo iba. Bien. Ustedes se darán cuenta, y lo padecerán también, los psicoanalistas tenemos un problemita con las palabras, y sobre todo con el uso, con cómo se usan las palabras. Entonces, lo segundo que quisiera proponer, ahora no va a contradecir solo a Romina, va a contradecir al llamado sector o servicio, y más aún, probablemente a todo el hospital, que no llama al servicio de terapia familiar, por ejemplo, no sé, malentendidos de goce. Hay que decir que los lacanianos estamos ahí, pero no hemos logrado tanto todavía. Lo llama terapia familiar. No, yo voy a decir lo siguiente, y esto es lo que contradice un poco todo el contexto, digamos. No, y que decía en mi título de esta parte, no hay terapia. No existe la terapia. Ni hay, menos aún, terapia familiar, ni para tratar, ni para saber hacer con lo singular del goce o del síntoma, que es lo mismo. No hay terapia de ningún tipo, mucho menos familiar, para tratar el goce, para saber hacer con lo singular del síntoma. Aunque la paciente no pague con dinero, sería mucho mejor. Y pareciera que ella ya entendió que mucho mejor es trabajar y pagar no solo con su plus de goce. Y que la terapeuta, no importa, que la terapeuta, por ejemplo, sea una concurrente y no cobre por su trabajo y por atenderla. Sabemos no solo que hay muchos modos de pagar, sino que siempre se paga algo. Y que para poder arreglárselas mejor con el síntoma, se trate de la estructura clínica de la que se trate, hay que, como decía Lacan, estar dispuesto a arriesgar el pellejo. Y yo agregaría que esto vale para ambos participantes de esta experiencia única, el que consulta y el que aloja esa consulta. No creemos los psicoanalistas, por eso digo esto de la terapia, que se pueda terapeutizar, ni adaptar, ni educar, ni normalizar el goce, y lo que sea que podamos hacer con eso. Dado que, como ya se había percatado Freud, no sé si analizar, pero curar es también uno de los imposibles, ¿no? Recordarán que él habla de los 3 imposibles: gobernar, educar y analizar. Yo diría curar. Solo puede ser que sea posible algo relativo al analizar, siguiendo, tomando esto del seguir, siguiendo los decires, los recursos, el deseo, los modos, es decir, las palabras, pero más aún los modos de decirlas, singulares de un ser hablante. Lo de hacerlo cuerpo a cuerpo, como decía lo mismo el pago, en presencia, es sumamente preferible. Actualmente tenemos con eso un problema enorme, sobre el cual estamos pensando cómo hacer. Dicho esto, ya suponemos que algo anda gritando Tomás por la escuela,
o por los pasillos de la escuela, o por el camino al hospital, o por ese otro servicio donde lo atiende. Y Romina nos transmite que Natalia, además de contar esto de Tomás, tiene un marido alcohólico, con el que tiene otros 3 hijos, que se ocupa del hogar y los niños, que no se entiende por qué hace eso, puesto que dice que detesta eso, y que no soporta especialmente a este hijo, del que no solo se ocupa de él, y va al colegio porque la llaman, sino que además lo lleva al hospital, este hijo justo con el que se parecen tanto en ese rasgo de no dar el brazo a torcer. Y también yo diría de lo explosivo, ¿no? Es decir, terquedad y esta cosa colérica. Romina subraya que ella no se engancha ni por el tema de que la pueda molestar o quejarse con la cuestión del alcoholismo del marido. Me parece todo un detalle. Y la segunda frase en el recorte que aparece de Natalia es la siguiente: soy celosa de mis hijos y de mi papá porque son lo único mío. Bien, me parece que hay un cambio entre esta frase y la anterior. Ya hay un movimiento. Aquí, en esta frase, no se trata de la envidia, lo voy a explicar, sino, como ella muy bien dice, es muy directa y lúcida, Natalia, se trata de los celos. Como veremos, para ella está muy clara la diferencia. Punto o momento 2. El demonio del padre. Ya definiéndose en las sesiones, como dice Romina, con el significante enojada, y en eso la presencia y el modo de escucha de la terapeuta practicante, del analista, me voy a anticipar en decir, seguro tuvieron una directa participación a que ella ya localice soy la enojada, y que por la interrogación de Romina sobre sus enojos, ¿qué aparece? ¿Qué surge? Una primera versión de la novela, que consiste más o menos en esto. Estoy con Romina, que a los 3 años la madre se fue con otro hombre. A mí no me queda muy claro si fue por la violencia, porque el padre de Romina la fajaba, o si fue por otras causas. La verdad, no me quedaría rápidamente con esa primera versión. Entonces la criaron su abuelo paterno y su papá, y que ella de muy chiquitita, era mala, no mala, muy mala. Y era especialmente mala con su padre, por lo cual le han dicho que se le parece supuestamente al padre y que se parece Tomás a ella, los malos, ¿no? La familia de malos o de la maldad. Es fascinante que diga sobre todo esto, esta primera presentación de la novela, sobre la cuestión de la madre, que solo diga, nunca entendí por qué se fue. Y no habla nunca, perdón Romina, yo recuerdo tu pregunta sobre el exceso de madre, sé que eso está en los hospitales y sobre todo en el Tobar, pero no habla más de la madre. Voy a tratar de sostener por qué pienso que es así. Relatando sus maldades y la circulación esta del mal en la familia, lo siguiente que cuenta es que en la pubertad, dado que habla de 6º grado, uno puede calcular que sería entre los 11 y los 12 años. No son cualesquiera edades. Por lo cual, además, podemos suponer, como trabajó muy bien mi querido amigo Juan la vez pasada, deberían estar aconteciendo algunas otras cosas, especialmente en su cuerpo. Ella localiza en ese momento lo que llama su primer clic. La analista
nota, ¿no? Aloja muy bien eso, pero además detecta, recorta un divino detalle. Si entendí bien, ella era muy mala, también en el colegio, como Tomás, y la enfurecía que el otro, más especialmente la otra, tenga algo y ella no, o tenga algo que ella no. Es la descripción más común de la envidia. Ah, ella tiene eso que yo no tengo. Por ejemplo, si alguna amiga tenía un collar y ella no, ¿qué hacía ella? Que es mala, además de envidiosa, se lo rompía. Y eso es una descripción, una definición mucho más precisa de la envidia. La envidia no quiere tener lo que el otro tiene. No es querer tener el objeto que el otro tiene y uno no. Es querer destruir ese objeto del otro. Porque ella podría agarrar el collar que ella no tiene, sacárselo, robárselo, por ejemplo, y ponérselo. A ella no le interesa para nada tener eso, ¿no? No es por el lado del tener. Tampoco es como el odio, que lo que quiere es destruir, apuntar al ser del otro. Lo que quiere la envidia es destruirle el objeto al otro. Y ella, especialmente, a la otra. Al repetir y quedarse sin amigas, así como una iluminación, Natalia comprende algo muy preciso y muy lúcido, que la maldad, esto es impactante, ¿no? Le brindaba un ser, que ella era así porque quería ser. Podríamos interrogar, ¿ser qué? ¿Qué quería ser? ¿No? Yo voy a decir algunas cosas, pero podemos pensar, después de todo el caso y del comentario, que había en esa ambición de ser que no tenía y que quería, ¿no? Pero había una vía que era creer que si le destruía el objeto al otro, pero que esa le daba un lugar en el otro, ¿no? Es decir, nos dice algunas cosas que ya podemos extraer. Por un lado, que ella sabía usar la maldad, ¿no? Hasta cierto punto, para obtener un ser, y en especial para ser el demonio del padre. Y que además, cuando la usaba, como ella sabía usarla, no solo la usaba en esta línea para hacer, sino que la usaba en y para el lazo. No es que ser mala la aislaba de todo el mundo, ¿no? Hacía que nadie, ¿no? Ella logró ocupar un lugar en el otro, ser la mala del grupo, ser el demonio del padre o de la familia, ¿no? Es decir, tenía un saber hacer con la maldad. No me sorprendería para nada que su astucia y su maldad la haya llevado a pensar o a saber que algunos hombres y algunas otras, o algunas otras chicas, le pudieran producir algún especial interés una chica mala, ¿no? La chica mala tiene su prensa, tiene su levante, tiene su morbo, ¿no? Hay todo un movimiento en la adolescencia, vestirse de negro, ¿no? Ser punk, qué sé yo. Bueno, pero pues hay chicas que toman ese semblante mucho tiempo. Bien, y me parece que el modo en que ella va al hospital y se maneja con Romina tiene algo de eso, ¿no? Yo acá hago como quiero, hasta un punto, ¿no? No se pasa, pero vengo cuando quiero, cuando vengo digo esto no me gusta, bueno, pero después va cambiando. Tercer momento, o punto que recorto, Stranger Things, o fenómenos extraños. Una bellísima manera de nombrar o definir a la transferencia. Freud lo definía como un falso enlace, un enlace raro, inventado, ¿no? Que no está en ningún lado. Ella lo llama fenómenos extraños. Romina en su texto de un modo notable, y entiendo por qué, porque ya en ese momento, en la experiencia misma, digo, ella, y por eso lo escribe, me parece, ya se había percatado que se trataba de eso, pero podemos agregar que siempre que se trata de eso,
Pero me parece que hay casos que, ¿cómo decir? Nos trae la maldad, la envidia, y nos traen los sesos frescos a la sesión, ¿no? No sé cómo decirlo, en bandeja, de un modo tan claro, ¿no? Redundante, explosivo, podríamos decir. Romy titula a lo que hay que hacer con estos fenómenos extraños, nomina a lo que ella llama el tratamiento el goce pulsional. Me parece de una sabiduría y de una indicación clínica enorme. A ver, solemos usar este término, tratamiento, no siempre con precisión. Les voy a decir lo que me pasa a mí con esa palabrita. Lo asocio siempre con lo preliminar. Será, vuelvo a la misma referencia, por el título del escrito de Lacan, de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, pero a todo tratamiento posible. Es decir, en general, sí me parece que Lacan solía decir, o solemos todavía usar hoy, por ejemplo, cómo tratar lo real por lo simbólico, ¿no? ¿Qué abordaje, qué tratamiento le podemos dar a lo real vía lo simbólico? Pero me parece que allí ya estamos hablando de algo relativo al goce pulsional, ya estamos hablando de un análisis. Y siempre me da la impresión de que si usamos tratamiento es porque no nos animamos a decir esto ya es un análisis. Pero en esta ocasión, y justo hasta este momento, no más, hasta acá, me parece que, en el sentido en que lo entiendo, Romina lo usa bien, hasta acá. Después ya no. ¿No? Porque no implica, de todos modos, decir que hasta acá hubo tratamiento y que ahora puede empezar algo más parecido al análisis. En el tratar de abordar el goce pulsional, cuando llegan los fenómenos extraños, como decía Freud, los demonios, esto no implica que no se haya tratado ya, antes de entrar al primer minuto del goce, y de ir a buscar algo de la enojada, de yo vivo enojada, etcétera, para que finalmente aparezcan los fenómenos extraños y eso se convierta en un análisis. Y aquí se va a producir lo que yo llamaría el primer clic del análisis, ¿no? El primer clic del encuentro entre Natalia y Romina. ¿Y qué sucede? ¿Cómo sucede ese clic? La analista, cuando ella le pregunta, le está contando de estas series que le gustan, le dice que sí, que vio esas series, y además se lo dice con entusiasmo, ¿no? Le muestra que sí, están buenas esas series. A mí me encantaron ambas. ¿No? Entonces, uno le muestra algo, y uno podría decir, los terapeutas dirían que lo que hizo y produjo fue empatía, que fue empática. No, eso no es empatía. Más bien es otra cosa, son dos singularidades, ¿no? Lo que mostró es un afecto, es un gusto, un placer, si quieren un goce íntimo, ¿no? Uno podría decir algo de la mujer que encarna a esa analista. Y lo que produjo, ¿qué fue? En Natalia. Vamos a pensar, ¿no? Digo que no es empatía, pero me parece que por lo que sigue, lo primero que podríamos decir es que lo que produce es transferencia. ¿Y qué quiere decir que produce transferencia? Es decir, ¿por qué? ¿De qué modo? ¿Qué afectos despierta en Natalia para que, digamos, que le produjo una transferencia? Hablamos del amor de transferencia, el sujeto supuesto saber, de la palestra que Freud toma porque los colores de los clichés infantiles juegan con el objeto analítico. Yo diría algo más simple. Le produjo confianza a Natalia. Pero también podríamos hacer la misma pregunta, ¿no? Es decir, no solo, porque además Natalia no solo sigue viniendo, sino que está empezando a pagar, está empezando a alargar su plus de goce. ¿Por qué o que le muestra a Romina le produce confianza? Yo creo, voy a tirar mi primera hipótesis, podemos conversar,
me parece que ya ahora puede suponer, en ese pequeña pincelada dark, que tienen algo parecido, ¿no? Que aparece algo parecido a ella en quien la escucha. Ahora sí podemos precisar que no se trata de algo que el analista tendría y ella no, porque eso le produciría envidia, le produciría cólera, mirada colérica, le podría producir hasta enojo u odio. No, ¿no? Más bien ella encuentra en otro, en otra, algo propio, algo de ella, ¿sí? Un rasgo de ella. No es que ve un collar en Romina que le parece hermoso y ella no tiene, y entonces se lo quiere romper, o la quiere romper a Romina. No. Ella entra por otra vía. Y me parece que lo que esto produjo fueron muchísimas cosas. Básicamente, una primera versión es lo que acabo de decir del analista, o una segunda, pero la anterior, podríamos decir, era la psicóloga de terapia familiar, por suerte, a la que tenía ojeada, a la que tenía en la mira y corría riesgo. Pero además, no solo una nueva versión del analista, ahora del analista, sino una primera versión de la transferencia, ¿no? Podríamos decir, ella pasa de ni ver, no la puedo ni ver, no la quiero ni ver, a ese dark, que sería algo así como, por un instante miramos lo mismo, ponemos la mirada en el mismo detalle, ¿no? En el mismo objeto, ¿no? Hay algo en nuestras miradas, y algo que, sin entrar por el momento en ningún tipo clínico, algo que podríamos homologar a lo que Lacan definía en Intervención sobre la transferencia, como inversión dialéctica y la producción de una nueva presentación o un nuevo desarrollo de la verdad, ¿no? Es decir, algo cambia, algo se invierte en Romina, y se despliega una nueva versión, un nuevo relato. Y todo esto me parece conforma un antecedente, un primer paso hacia una especie de demanda, vamos a decir, entre comillas, es una hipótesis, y hacia, en algún momento quizás, un posible análisis. Es decir, ya hay analista, pero que haya una, ¿no? Que podamos decir hay una entrada en análisis, no es automático. Solemos creer, ¿no? Tenemos estos relatos de que la entrada, y el analista cortó o me dijo tal cosa, y ya la otra sesión o en ese instante pasé al diván y todo el mundo cambió, yo cambié. No creamos, ¿no? Creo que la mayoría de las veces las entradas son en muchos pasos, es más, no se van como confirmando. Lacan al final de su enseñanza llegó a tener la idea y a decir que la entrada se terminaba de verificar verdaderamente cuando el sujeto estaba a un paso muy cerca de la salida. ¿No? Que cuando ya vislumbraba cómo iba a salir, terminaba de abrochar el modo en que había entrado. Y que hasta entonces, tanto de parte del analista como del analizante había sido una apuesta. Uno apuesta, ambos apuestan. Y cuando eso uno puede leer que ambas apuestas están y se produjo un efecto, uno dice, bueno, acá me parece que hubo algo de la entrada y seguimos. Y si se va verificando, es que hubo entrada, que calculamos que hicimos un buen cálculo. Y si no, vemos qué hacemos. Pero no, me parece que no hay que pensar, bueno, pero me parece que hay algo de eso que empieza a aparecer. Bien. Y dado este Big Bang de efectos, de fenómenos que se producen, lo primero que el analizante, ya la podemos llamar así, a mi gusto, lo que Romy dice que el analizante, ¿qué dice Romy? Confiesa. Yo no sé si es una confesión, pero está bien que uses el término confesión, me parece, porque es algo del orden del don, ¿no? Me parece que es lo primero que Natalia, ella ya contó cosas, pero acá hay algo del orden de algo que te ofrece, no que larga, que suelta. Es como que trae algo que ella se agarrara, sacara de un cofrecito, ¿no? De un secreto, de algo que no le cuenta, no anda por ahí contándolo, y te lo da.
¿Y qué es eso que trae? Lo primero que Romina dice, después en el comienzo de este Big Bang, dice, confiesa esto. ¿Sería una especie de idea delirante? ¿No? Lo que Natalia dice es, soy vidente. Yo no, hasta ahora no te lo dije, pero ahora te lo confieso, como dice Romina. ¿Qué valor tiene este soy vidente? Para mí no tiene ningún tinte clasificatorio, ni supone un desencadenamiento en el sentido de la psicosis, llamarlo más bien su fenómeno elemental. Seamos prudentes. Todos tenemos nuestra chifladura, nuestras ideas delirantes, y por lo tanto hay eventos a los que se los puede llamar, ahora los llamamos acontecimientos de cuerpo, marcas de lo traumático, entradas de lo real por la ventana que no supimos, pero también se los puede llamar fenómenos elementales, perfectamente, especialmente cuando los podemos ubicar en el desencadenamiento del síntoma o de la neurosis. Freud y Lacan hablaban de ubicar la constelación en la cual se desencadenaba la neurosis. Se lo puede ubicar en Juanito, se lo puede ubicar en el hombre de las ratas, se lo puede ubicar en la joven homosexual, cuando aparece el hermanito, se lo puede ubicar en todos los casos, es más, hay que intentar, se lo puede ubicar en los recuerdos de escenas sexuales en la infancia o de la pubertad, en la formación de los síntomas histéricos. Hay un testimonio, por ejemplo, que no estoy hablando ni de Freud, ni de las chifladuras ordinarias, estoy hablando de una de un testimonio de fin de análisis. Hay un testimonio hermoso, a mí es de los que más me gustan y creo que es muy útil para el seminario de ustedes, porque junta muy bien la cuestión del fin de análisis con la cuestión de la femineidad, de la mujer, digamos, ¿no? Está la lacaniana 22, es de María Cristina Giraldo y se llama La voz opaca. No les leo, ¿no? Pero hace una elaboración hermosa de eso, porque lo va a relacionar con el punto central de sus síntomas, su salida. Dice que pasaban unas contracturas musculares en los pies, que después tiene que ver con lo que le pasa en el cuerpo, con lo que hace con el cuerpo, con el sexo, con el amor, con sus síntomas, con todo. Está en el centro, y ella lo llama así, mi pequeño fenómeno elemental. Una que está testimoniando su fin de análisis, como histérica. ¿No? Dice, lo indescifrable de mi fenómeno elemental me daba la certeza de estar en el inconsciente de otra manera. Bien. ¿Cómo estoy? ¿Muy pasado? ¿Ya tendría que ir terminando? Nadie me dice nada. Sí, Pablo, ahí me estaba desmuteando, sí. 5 minutos. Más, así dale, así damos bueno. igual a los comentarios. Ok. Yo creo que podemos suponer que por cuestiones de supervivencia, en algún momento, así como por su astucia se convirtió en un demonio, ella de algún modo algo se le impuso, o ella se impuso que lo veía todo. Y algo de eso había, ¿no? Ella veía y decía todo. Tenía un poco, ¿no? Pero además hay una, me parece muy precisa y hasta bella descripción de cómo la visión vuelve a recortarse, por no decir separarse del cuerpo, y se detiene lo que podríamos llamar extrasensorial, los fenómenos extraños, cuando entra el afecto. Y no es cualquier cuestión, pues me parece que deja una pista sobre su pasaje de la maldad a la frialdad, ¿no? Ella dice, cuando hay emociones, no veo nada, ya no veo más. Y en este momento, después de este clic, ella recorta su novela y sus enojos ya de otra manera, ¿no? Y ya me parece que hay algo que no es del orden en su relato, de la posesión, de la propiedad de algo, del objeto, sino de lo amoroso, ¿no? Incluso aparece cierta afectación, me parece, no es evidente, de algo del cuerpo erótico.
¿no? La traición del padre al irse con una mujer cuando ella tiene 25 años, la confesión de que ama a otra de su marido, estando ella embarazada de Tomás, exactamente de Tomás. A mí me parece que muy evidente no era, si todo esto estaba así y todo siguió así igual. Pero sí me parece que comienza a mostrar que su Dark, por un lado digo, sabía usarlo, por otro lado digo que llegado a un punto el Dark la puede llevar a una violencia en acto y a lo Medea. Lo faja al padre, lo faja al marido y dice voy a degollar a mis 4 hijos. ¿No? Y ahí sitúa a ella en ese momento su segundo clic, ¿no? en los clics que ella relata. Pero incluso me parece que al contarlo ya hace una, ¿no? Inscribe la reversión del primero, es decir, ya está haciendo un nuevo trabajo. En el primero fue repetir y entonces quedarse sin amigas y descubrir este uso de la maldad. Y ahora dice que fue la internación del abuelo. Digo, a los 11, 12 años, por eso pregunté la edad de Tomás. Es la edad en la que el abuelo se interna. Yo no sé si sigue vivo el abuelo, sospecho que no. No sé la figura que fue este abuelo para ella, pero sospecho que algún valor tenía, que ella era el demonio del padre y que con el abuelo se jugaba otra cosa. A los 12 años vio al abuelo internado, vio la enfermedad y se volvió frío, en un momento bien particular. Bien. También relata esta mirada fascinada de la carne en su proceso de la infección a la cura, y me parece que es justamente el proceso contrario al de las pasiones del cuerpo, al irse al infinito, o al de la excitación en el cuerpo. La furia, la ira y el goce sexual serían más bien como la infección, algo que empieza como los gusanos. A ella le encanta ver el proceso contrario, ¿no? Me parece interesante. Bien, y la analista, viendo que todo esto se produjo perfectamente, sabiendo que tiene otro lugar ya en la transferencia, interviene de otro modo y dice, muy lacanianamente, en ojos. Y la respuesta, sí, se produce otra inversión dialéctica, otro desarrollo de la verdad, otro momento, otro clic. ¿No? Y la respuesta además es inmediata, ¿no? Hay un movimiento y una reducción del uso de los ojos, ya no voy a ser más vidente, voy a leer, eso se reduce a un libro, hay una vivificación del cuerpo, empieza a maquillar su rostro, la ropa, por lo cual suponemos que entra algo del orden del espejo que quizá no estaba. Puede tener y usar un collar, podríamos decir. Vamos a preguntarnos si es propio este collar, como dice Romina, o si lo está armando allí, si aún hace falta para que lo termine de armar. A mí me da la impresión de que todavía es como una especie de niña que juega con los collares de otra, no de la madre en su caso, y que, no, porque a partir de aquí, voy a tratar de ser rápido, viene lo más importante, pero igual yo tenía pensado decirlo un poco rápido para que lo conversemos, porque me interesaba fijar bien lo anterior. A partir de aquí es todavía más impactante el caso, ¿no? Es decir, uno podría pensar, cosa que tenía algunas huellas o sospechas antes, en identificación imaginaria, ¿no? Mimetismo. Ella empieza, ¿no? Podemos creer en los poderes del psicoanálisis, en los poderes de la transferencia con Romina, pero hay algo como muy espectacular, ¿no? Va a haber, yo creo que hay que poner a prueba todo lo que se produce. No dudo de lo que cuenta Romina. Digo que es algo que todavía no está verificado. Esta es mi hipótesis, ¿no? Vamos a ver si verdaderamente estas cosas que ella va logrando tienen, yo diría, efectos de nominación.
que si no, no son solo imaginarios. Es decir, si ella los puede usar y sostener como herramienta para limitar el lado malo de su goce. No lo sé. No me atrevería a decir muy rápidamente que sí, por eso hice el chiste de cuidate, Romina, pero no me parece poco, ni de mal augurio, que ella esté tejiendo lo propio con agujas e hilos, con tanzas y argollitas para armar un collar, de las herramientas del otro. ¿Qué problema hay si todavía no es propio el collar? Muy bien. Bueno, me parece que ella, otra cosa, que es un rasgo, me parece muy importante, que ella, Salteo, ha vivido como por capas, ¿no? Esto de los desplazamientos son así, son fulgurantes, son como movimientos sísmicos y se producen en lo que ella llama clics. Eso para mí es fundamental, ¿no? Me hace acordar un poco, es muy distinto, pero al caso ese de Freud, un caso aparentemente contrario a la teoría psicoanalítica, la paranoica que cuando se va a encontrar con el otro sexo, cree, ¿no? Escucha un clic, que la están persiguiendo, fotografiando. Me parece que acá es muy distinto. Ella se las arregla bien, no sé en lo sexual, pero con el padre, el abuelo, los hombres, se cagan un poco a piñas, pero bueno. A mí también me parece interesante cómo ella le empieza a dar un nuevo estatuto a sus enojos, después de este, ya no sé, segundo o tercer clic, que ya anticipábamos, me parece, en la lectura, y ya anticipaba Romina porque nos permitía leerlo, que ella dice, ahora lo dice de otro modo, que con los enojos ella ahora descubre que no solo lo usaba, sino que también hacía lazo, ¿no? Dice, aún enojada armo familia. Y me parece muy interesante esto que recorta a Romina como sus grandes vértigos o temores, que serían desaparecer y pegar. Hay como una especie de construcción de metáfora paterna. Desaparecer por el lado de la madre, como la madre, pegar como es el lazo con el padre. Y me parece que, salvo la versión, debo decir, Romina, lo dije al comienzo, lo voy a decir taxativamente ahora, salvo esta versión de un abandono por un hombre, este temor a desaparecer y ciertos mimetismos con Tommy, con Tomás, yo no veo mucho el lazo ni con la madre ni con lo materno, ¿no? Más bien me parece que todo parece abrocharse, tomo a propósito la idea de broche, también se puede desabrochar, con cierta dimensión del padre. No cerremos que si es nombre del padre, si es padre al modo de padre, si ha encarnado o no la ley en el deseo. Acá vienen dos momentos de contingencia que relata Romina, ¿no? Uno, el de la amiga, que ya tiene como otro valor, para ella una amiga, ella le viene a ofrecer algo, ella lo toma, y el otro, el de que consigue un trabajo cuando están hablando por teléfono y el horario. Yo pongo todo esto en una especie de cadena un poco como fantástica, ¿no? Como milagrosa. Y dejo también, tengo otras preguntas que me guardo para la conversación. Dejo también como signo de pregunta esta hipótesis de Romina sobre el fantasma de la pérdida. A mí me gustó mucho que en el texto, vieron que a veces cuando uno no pone un acento, si uno está mirando el Word o el programa que tenga, ellos todos corrigen, le señala que no puso el acento. Pero la palabra pérdida, si uno no le pone el acento, es válida porque significa perdida. Romy se salteó, no lo vio, no le puso el acento. Y yo leí el fantasma de perdida. Me parece un equívoco genial, ¿no? Allí donde Romina tiene la hipótesis de esta cosa de la desaparición, del temor, y de la cosa de la pérdida, de perder al otro, yo leí que tiene un fantasma de ella poder perderse, ¿no? Entre cómo alojarse, cómo hacer un pequeño collar, o cómo irse al sin límite de la envidia, del odio, de la cólera, ¿no? De
tener que hacer un acto sobre el otro o sobre el objeto del otro, porque si no, digo, esta mujer es brava. Creo que Romina ya lo sabe, pero hay que estar, me parece que hay que decirlo de un modo que hay que estar advertidos. Es un caso increíble, ¿no? Es un caso en el sentido de maravilloso y también de cuidado, ¿no? Hay que estar advertidos que en cualquier momento se puede desencadenar la furia de Tasmania. Bueno, tengo un montón de preguntas y de cosas que no dije. Los invito a hablar ustedes y en todo caso, si funciona, las retomo, si Romina quiere decir. Ahora ustedes. Gracias. Bueno, Pablo, acá hay algunas preguntas en el chat. ¿Vos, Romy, querés decir algo? No, agradecerle a Pablo todo el comentario que hizo, que es precioso. Y a partir de lo que vayan charlando voy contestando. No tengo mucho para agregar. Sí, capaz esto... No me vas a contestar nada a mis preguntas. No voy a contestar nada. No, muy bien, haces muy bien. No, sí me gustó esto que dijiste de que... Yo también soy un poquito malo. Vale. Que no es un caso donde haya exceso de madre, que es esta pregunta mía, pero bueno, lo que yo no puse en esta pregunta al final de lo que escribí, es que tenemos las dos vertientes en el hospital, de exceso de madre o de rechazo donde no hay madre, donde no tenemos... Es otro exceso, estoy de acuerdo con vos. Ok, bueno, ella no necesita una madre en exceso o el estrago para tener esa dirección que es Medea, ¿no? Esa dirección que es, los puede dejar a los hijos o degollarlos, no pasa nada, ¿no? Es capaz. Sí. Así como también es capaz de ocuparse todo el día y sufrir y quejarse, por eso está enojada, y no hacer nada, más que estar enojada. Pero ese borde, esa frontera, pero no necesita el típico caso de ella haber tenido una madre no en exceso, más bien lo que tiene es una madre en defecto. Pero ella no, lo que yo quería marcar es que ella no toma de allí la tragedia de no tuve madre, mi madre me abandonó, no lo pone en el lugar, ese agujero, como la causa de ni de su chifladura, ni de su sufrimiento, ni de sus temas con sus maridos, sus hijos, su padre, nada, ¿no? Ella dice, no sé por qué se fue, nunca entendí, y punto. Todo lo demás es más bien, salvo con las otras, sí, que no son la madre, ¿no? Sí. Pero no hay mucho tampoco de su lugar como madre, me parece, salvo en esos puntos de, bueno, como decís, de sumo exceso o sumo defecto, que es lo mismo, ¿no? Es un camino, está bien. Pablo, acá hay un comentario de Marcela Serrano, una pregunta. ¿Podría pensarse el ser mala como la madre que se fue y la abandonó, una forma de tener a esa madre pareciéndose a ella y volviendo activo aquello que sufrió pasivamente en eso de no la quiero ni ver? Sí, puede ser. A mí me parece que, a ver, yo me mantuve en el texto de Romina, pero si uno lo lee, uno tiene la sensación de que la entrada en el mundo, en el otro, en esta familia de Natalia, tuvo un montón de agujeros. Uno de ellos fue que esta madre un día se fue con otro tipo, que no es el padre. Ese podría, es más, yo leí bien, Romina, ella habla en presente, dice, mi mamá siempre dice. Porque ella tiene alguna relación con la madre. Porque muchos años después, pero ya de grande, hay algún encuentro con esta mamá, pero no logran armar un vínculo. Bueno, uno podría... Y le pregunto a ella si pudo preguntarle a la mamá por qué se fue, y no puede decir nada de esto, ni siquiera hubo esa pregunta como para intentar... Está bien, uno podría decir como pregunta, no sé si era Marcela, que ella arma con ese abandono, ese gesto inhumano, poco amoroso, malvado, de la madre de dejarla.
como una maldad y toma para sí ese rasgo, como decir, ella se las tiene que arreglar con un agujero, con muchos, y su manera es ser mala, ser un demonio, ser astuta, ser pilla, ser brava, ser de armas tomar, ser mala. De los modos, no importa, me parece que su modo de arreglarse ha sido hasta un punto, durante un tiempo, con algunos en particular, de cierto modo. No es lo mismo el vivo enojada que voy a degollar a mis 4 hijos, ¿no? Entonces, lo que sí, no me parece que, veremos, quizás después Romina dice, no, después verifiqué con el tiempo que ella armó ahí, lo que yo digo es que hubo un modo de arreglárselas con eso, y que no toma como, ella no habla de la madre, no habla de la ausencia de lo materno, no habla de cómo ella es madre. La cuestión es, ¿no? Ella habla todo el tiempo del padre. Nada más que eso, digo. Por supuesto que eso debe haber sido un agujero, obviamente. Para nadie es gratis no tener madre. Si otros le hicieron un poco de madre, quizás en el abuelo había algo de eso. Algo menos de hostilidad y de agresión. ¿Es así, Romina? La verdad que del abuelo no hemos hablado mucho. Yo le preguntaría por ese abuelo, Sí, porque, no, además hay algo que es un clic, que es un antes y un después en su vida, y sí. que es en la pubertad, y que es la edad en la que se desencadena Tomás, es decir, ella tiene ahí un clic que es fundamental para ella, ¿no? Ella no le sirve más en algún punto la maldad, vas a estar enojada, le agarran arrebatos de maldad, pero pasa a ser alguien más calculador, más frío, que no puede dejar entrar las emociones, los afectos, ¿no? Por eso ella, ¿no? Tiene como el acceso a una evidencia porque no está afectada. Yo le preguntaría, ¿por qué ella lo va a cuidar al hospital? ¿No? Me parece que ahí hay algo que puede servir, quizá, me parece, no solo para que ella localice algo, que inscriba algo, sino para usar, No, ¿no? y Para descollar. Si hay algo aparte, amoroso, sí, es a partir de este abuelo y de estos cuidados que ella se decide a anotarse en la secundaria de vuelta para poder acceder a enfermería. Hoy por hoy, en realidad, el trabajo que consigue en el hospital es un trabajo de limpieza y finalmente no empezó a cursar por Zoom la secundaria, pero es algo que ella quiere y que ¿ella quiere algo en especial respecto de cómo ejercer la enfermería? lo Por que me este recuerdo de la visión. Sí, lo que me cuenta es justamente esto, que lo que a ella le interesa es cómo las personas llegan con cierto estado de deterioro y ver, me lo dice así, ver el proceso donde eso sana. Eh, Bueno, es fuerte. Ujú. Hay que ir con cuidado. ¿Había más preguntas, Cecilia? Sí, acá dice Rebeca Hernández. Esta Para cuestión, Romina también, ¿no? Romina, vos sí, podés para los contestar. dos. A mí me gusta hablar, pero dale. Esta cuestión de mirar lo mismo, de la intervención de Romina, y en la lectura que haces, sobre todo de cómo ella llega a la consulta. Ay, escriben y se me fue para arriba. Esperen un minuto. Dale, no pasa nada. ¿Cómo era entonces? Esta cuestión de mirar lo mismo de la intervención de Romina y en la lectura que Sí, haces, sobre todo de cómo ella llega a la consulta, da la sensación de una suerte de relación especular de parte de la paciente. ¿O sí. lo pensaste más como el objeto mirada introducido por la analista en esa intervención? ¿Qué opinás, Romina? eh, no sé cuál es la intervención de mirar lo mismo. Dark, La cual Dark, da Ah, lugar a nombrarse como vidente, si podés decir algo de esto claro, para aclarar lo que pensaste como la transferencia. Dark. Ella dice Dark, vos decís, sí, está buenísima, la vi. sí, porque vi las dos. Ella Eh, pregunta si es una identificación imaginaria o si se trata del objeto, si se recorta algo del objeto. y a Me mí parece me parece que ahí se empieza. importante la pregunta, digo. Sí, Yo creo que ahí se entra a recortar algo del objeto, porque es en esa entrevista cuando yo le digo que esas series las vi, que me empieza a contar algo de esto, y ahí
trae, que nada, me dio gracia cuando lo dijiste, porque yo eso ni te lo comenté, ni está tampoco en el trabajo, que ella me dice que ella tira las cartas, sabe curar el ojeo, en esto de ojear al analista, ¿no? Algo de eso. Creo que después algo de la pulsión escópica cae con la otra intervención, cuando ella finalmente está más en transferencia y escucha algo de sus enojos como en ojos. Y rápidamente, es una paciente muy lúcida, con mucha capacidad reflexiva, y rápidamente ella no contesta por los enojos, contesta con que dejó la evidencia. No es algo que yo armé, es eso lo que en la entrevista. Agregaría lo que contesta Romina. Es verdad, ella es pilla, es muy, muy lúcida, es muy, muy viva, ¿no? Ella entiende, ve todo, sabe todo, se da cuenta de todo, lo dice, es muy, muy inteligente, se suele decir. Ok, y la pregunta es clave para un caso, ¿no? Se trata de una cuestión meramente imaginaria, de un parche en identificación mimético, o es un recorte del objeto. Ella es tan lúcida como que también tiene una cosa muy mimética, ¿no? Ella avanza, uno podría decir que está, ¿no? Ella ve a una profesional en el hospital y va hacia ahí. Vos tenés el libro, va a leer. Yo no sé lo que pasaba con el abuelo, pero de lo que tengo en el caso, uno podría sospechar que hay algo. Ahora, no hay ninguna contradicción entre decir, si uno dice, no, recortó el objeto, empezó a recortar, ahí está el objeto mirada, bueno, uno ya está haciendo un diagnóstico. Si uno dice, es solo imaginario, un poco lábil, y ella va atrapando pequeñas imágenes que le dan un pequeño amarre, está haciendo un diagnóstico. Ahora, puede ser que ella tenga un uso, una dimensión imaginaria muy extendida, pero dado que es muy pilla, ¿no? Y que registra, ella, por lo es su modo para empezar a recortar algo del objeto, que ojalá podamos verificar que lo va recortando, lo va sacando de su cuerpo, lo puede hacer, ¿por qué decir que no? Pero lo haga vía también un poco de lo imaginario. Ella necesita quizá copiar un poco de la otra, de las otras, de las amigas, del analista, de algo que tiene la otra. Bueno, ¿y qué problema hay? No es tampoco que ella no tiene algo muy fundamental con la mirada. ¿Cuán recortada está en ella? Bueno, es un cálculo que hay que ir verificando paso a paso, pero no, son las dos cosas, me parece, en todo caso. Apostamos a que puedan ser las dos cosas. Y si se cae, bueno, veremos cómo se las arregla, cómo se emparcha, pero despacio uno puede ir viendo si ella puede ir recortando algo en esa dimensión, que tan importante es para ella. Cuando ella recorta algo, se alivia. No necesita ver todo más ni hacer nada de eso. Puede ir a algo más acotado y más útil. Acá Laura Darder dice, gracias Romina y Pablo. Hola Laura, gracias por estar y preguntar. Gracias. La presentación y los comentarios. Hay una gran enseñanza del caso en el encuentro quizás azaroso, del que luego se ven efectos de la respuesta del analista que vio Dark, dice. ¿Vos cómo pensabas en lo azaroso, Romina? No, lo que yo planteé en la viñeta, primero fue azaroso que esta paciente llegue. Cami anda por ahí, que es la analista del hijo, y la verdad que bueno, es una paciente que llega mandada por la analista del hijo y que, o sea, si podía esquivarme, en principio mandaba al marido que venía totalmente alcoholizado al hospital, con lo cual en un momento yo dije basta, y ahí empieza a venir ella obligatoriamente porque el marido estaba borracho, el marido era panadero, empezaba a trabajar muy tarde, terminaba su trabajo 6, 7 de la mañana y venía con el hijo alcoholizado al hospital. Cuando ahí se pone como un límite a eso, tiene que venir No ella. ha tenido una vida fácil esta chica. No. Y nada, el azaroso de su encuentro con el psicoanálisis me parece que es esto, que de ser mandada por, puede armar un trabajo singular ella, ¿no? En relación a su goce. Sí.
Sí, pero además me parece interesante ubicar lo azaroso en ese encuentro, en ese cruce, y vos ubicás después algunas contingencias, ¿no? En donde también participa el azar, pero como toman una inscripción particular para ella, está bien llamarlas, tienen la lógica de la contingencia, ¿no? Hay algo que no estaba o no era necesario que estuviera, ¿no? O que podía parecer imposible y de repente algo se abrochó, ¿no? El de repente es azaroso, pero que eso ella lo apropie y haga algo con eso, estamos en el campo de la contingencia. Y hay una sutil diferencia. La jornada que hemos compartido organizando con Romina era sobre azar y destino, por eso decía que tenía algo que ver con el asunto. Pero ¿estás de acuerdo con eso, Romina? Sí, 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 sí. Podemos, se fueron algunos, pero si los que se quedan 5 Hay minutos más. ¿Hay hay alguna una pregunta más? pregunta de Kiara Somoza, ¿la querés hacer? Sí, yo quería Hola, preguntar Kiara. hola, Hola. si piensan el hecho de que haya repetido, que justo fue en la misma época en la que ella tuvo el clic con el abuelo internado, si lo ven como una especie de ley que apareció de la nada, porque ella tenía la violencia caprichosa del padre, a la mamá que desaparece, no sabemos por qué, y de la nada hay algo exterior que marca una diferencia y empieza a aparecer esto del placer, de ver, como que activa un poquito el deseo, que no sabemos si hay. Y algo se acota. Muy bien esa pregunta, Kiara. No, Sí. no lo tomamos ni Romina ni yo. No. Excelente. Y aparte es el colegio también el que acota algo del hijo. Este nene Sí, llega al hospital. porque esto que decíamos que tuvo una vida dura, agujeros, había siempre, está muy bien lo que toma Kiara, algo del orden del otro caprichoso, del otro que no se sabe por qué, no se entiende por qué, se alcoholiza, se va, pega, sin ningún agua va, ¿no? Sin ninguna ley. Y ella ha vivido mucho eso, me parece. Y a veces entra en ese fango, ¿no? En esa estofa. Me parece genial lo que aportás, Kiara. Exactamente. Cuando algo marca un orden, una ley, un antes y un después, un porqué, ¿no? Algo se abrocha simbólicamente con una explicación, porque hay una ley, porque hay un otro que no es caprichoso, sino porque la ley es para todos. Eso funciona, hay que anotarlo, Romina, me Sí, parece. sí. Nos lo Gracias. salteamos, pero me Gracias, parece Kiara. fundamental. Excelente. Está Cami, la analista del niño, ¿querés decir algo, algún comentario? Qué bueno que estén, muchas gracias por estar. Hola. Hola, Cami. No, sumar un ¿Qué poco a esta haces? ¿Cómo bien, estás? muy bien, de la pérdida que vos ubicabas. Y ahí está Jorgelina. Hola, Jorgelina. No, algunas las conozco, algunas las conozco. Por eso estoy invitado, solo por eso. Dale. Esto que mencionabas al último y en relación a una pregunta también que quedó por ahí perdida, en relación a la pérdida y esta separación, ¿no? Un poco de la madre y el hijo, cuando yo lo derivo, justamente en las primeras entrevistas que yo tengo con la madre, queda muy capturado por este discurso el pibe, ¿no? En relación al escolar, en relación a su discurso de el que se enoja, el que hace lío, el que, al igual que ella, ¿no? Y lo que me parece interesante es separar un poco esto y se deriva para que la madre pueda tener su propio espacio, más allá de las entrevistas conmigo, lo que empieza a pasar en el juego con el pibe, ¿no? El primer juego que surge es la tapadita, ¿no? Un poco en función de Una poder... especie de forra. Es el único que queda en esto. Tienen los otros tres hermanos que, nada, la madre ni los... Digo, son normales, estaban ahí, acompañaban a este hijo que quedó como en ese lugar, del que se enoja, el que hace lío, el que... ¿no? En esta línea, y en relación al trabajo virtual, porque, bueno, lo seguí atendiendo el año pasado en la pandemia, fueron surgiendo juegos y el último que surge es el Among Us. ¿Es él? El Among Us es uno virtual en donde ahí tenés que sobrevivir un poco a un impostor y lo que surge es que los personajes vos podés disfrazarte, ponerle un nombre, color y cosas. Ya sé cuál es, sí. Y él empezó, Bueno,
y después cambiándose de nombre, cambiándose de disfraz para que yo no lo descubra, ¿no? Restarse un poco de ese, no, como un primer momento en la tapadita y después como al final, esta cuestión de poder disfrazarse, poder ocultarse el otro, restarse, ¿no? En estas cuestiones que se armaron con esta mamá de este lugar, ¿no? Vos recortás muy bien el rasgo, igual que. El igual que está en el centro de ese lazo, y uno lo puede recortar en el caso de... Eso es impactante también, ¿no? En el caso de Natalia, entonces... Surge también en una cuestión más, que es en la enuresis, él se sigue haciendo pis, y ella lo ubica como no algo grave, sino que a ella le pasó lo mismo, ella se hizo pis hasta adolescente, ¿no? Entonces en esa cuestión también como un espejo, esto que decía Romy, se ve en el pibe. Sin un límite, una ley que diga esto no, Exacto, ¿no? Acá no, esto sí, esto no es igual. Exacto, el laburo un poco fue desde ahí, ¿no? Poder acompañar restarse de ese lugar y poder disfrazarse, poder, ¿no? Sostener algo de eso. No igual que. Muy bien. Excelente. Gracias, Cami. Por nada. Gracias, Cami. Romina Marino, ¿quiere hacer un comentario? ¿Está? Romina Marino. Ahí está. Ahí va. No, es en la misma, hola, es en la misma línea de lo que dijo recién Pablo, Romina y el analista de Tomás. Yo pensaba, ¿no? Cómo si la dirección de la cura, al principio, si bien hace la intervención y todo, no vaya por la línea de separar los voces, el enojo. Separar los voces, más bien, el enojo en relación a ella del hijo. Esto que decías, para que no te quede todo tan pegado una cosa de la otra. Yo pensaba más que nada en esa línea, ¿no? Y aprovechando todo lo que venían diciendo. Como eso también le atempera y le permite otra modalidad de goce que tiene que ser esa, pero de una manera como más llevadera, ¿no? Y que al pibe le permita hacer otra cosa, otro saber hacer, hasta incluso con ese enojo. ¿No? Porque, ¿por qué no? ¿Por qué no puede estar ese enojo? Pero bueno, tal vez de otra manera, y que ella no quede pegada a lo del hijo, sobre todo. Digo, porque bueno, me parece que la interpretación, más que intervención de Romina, en eso es genial, porque ya se para en el uso de la lengua, ¿no? De la palabra. Entonces, hay algo en el enojo que hay que separar, ¿no? Que hay que cortar. Hay algo y me parece que uno podría decir que esta experiencia de tratamiento con el goce, con esta chica, ha sido básicamente producir una cierta separación en ciertos lugares donde eso quedaba muy aglutinado, pegado, igual que, ¿no? Donde había algo entre la mirada y la furia, que me parece que el encuentro con Romina y la manera de ella de alojar, de escuchar, de preguntar y de decir enojo, empieza a producir esa separación. Y es enorme, el efecto es enorme. Tanto que decimos, ¿cómo puede ser que ahora estudie, sea enfermera? Bueno, sí, puede ser. ¿Por qué no? Creo que un primer paso para esa separación en lo que es el tratamiento en el TOAR tiene que ver con la derivación de la mamá, ¿no? Eso ya es una primera separación en acto. Exacto. Y después sí, la segunda ahí empieza. Tiene que ver con la intervención. Bueno. Interesante, y hay que poner el cuerpo, ¿verdad? Para eso hay que vérsela. Sí, no era una mamá fácil, muy enojada venía. Romy la sigue llamando mamá, no es una mujer fácil. Basta con la mamá. Una vez que puede decir es una mujer y no una mamá, claramente. Es una mujer que hoy sale con las amigas a bailar. Bueno, ahora en pandemia no, pero esa fue otra de las cuestiones que empezaron a pasar. Con esto del arreglo, empezó a salir con su grupo de amigas algunos viernes por la noche. Porque además vos no la tomaste por ahí, ¿no? Como si le dijeras todo el tiempo, hola mamá, ¿cómo está mamá? ¿Cómo andan las cosas en el colegio de su hijo? Nada de eso. No. La tomaste como una mujer, directamente. Sí. Muy bien.
Bueno, muchos agradecimientos hay acá en el chat. Ya se David, fueron ¿qué muchos. sigues? Ya se fueron Perdón. muchos porque nos pasamos un poquito, pero Sí, bueno. perdón la demora. Igualmente, si alguien quiere decir algo más, está Sí, está invitado. Vivi Ya que levantando la... estamos. Vivi. Hola, Vivi. Conozco a varios. Qué suerte, qué alegría que estés acá. Agregate el audio, Vivi. Desmuteate, desmuteate. Ahí, Sí. Sí. No, No, ahí no. desmuteate, Vivi. Espera, ahí te desmuteo desde acá. ahí voy, disculpen, soy Ahí del está. siglo pasado. ¿Cómo les va? Qué placer escucharlos, verlos. Gracias, Vivi. A mis dos grandes amigues y bueno, y además hermosa la presentación del caso, Romy, y hermoso tu comentario, Pablo. Me quedé pensando un montón de cosas. Pablo, me encantó este recorrido que vos hiciste en relación a los distintos momentos de la transferencia, y me quedé pensando en uno que también tiene que ver con la pregunta de Romy, con tu pregunta, Romy, del principio, respecto de la mujer no toda, ¿no? Esto de dar todo, ¿cómo era? Soy toda para vos, ¿no? Sí, que nos llegan un montón de mamás al hospital en esa posición, y si lo que yo preguntaba era si el estudio, si alguna otra cuestión, y no solo un hombre que tome a esta mujer como objeto A, puede venir a servir ahí para separar o hacer caer un poco esta posición de toda madre para el hijo, ¿no? Empiecen por dejar de llamarlas mamás. Claro, Empecemos sí, por ahí. sí. Por favor. Estaba esperando que vos lo digas. Dale, Es un dale. vicio del Tobar, que tiene que Sí. caer. Sí. Después vamos a cambiar el cartel de terapia familiar, pero eso falta mucho, eso es más difícil. Bueno, entonces Vivi, ¿qué Terapia decía? individual, perdón. Entonces, a lo que iba es que, o sea, a ver si puedo armar la pregunta, ¿no? Porque me encantó, digo, la pregunta es si en realidad, cuando Romy dice que ella también ve ese tipo de series que son dark, o sea, que son series donde lo que queda ahí identificado, digamos, entre la paciente y el analista, es que quizás ambas comparten la idea de que nuestra existencia es dark, o sea, que el otro está barrado, ¿no? Que la existencia, digamos, es algo que tiene más que ver con los malos que con los buenos, que sospecharíamos más como analistas, y de los buenos que de los malos, ¿no? Que los malos, bueno, estamos advertidos de algo que los buenos intentan tapar, que tiene que ver más con esto de lo dark de la existencia, ¿no? La cuestión de la muerte ahí en la existencia. Y si esa, digamos, intervención no tiene un efecto de interpretación en cuanto a que agujerea algo, en cuanto a que ahí, vos decías, Pablo, aparece la cuestión de la mujer en Romy, ¿no? En la analista, no en Romy, perdón, en la analista, como esa posición justamente que apunta al no toda, ¿no? O sea que lo que produce la confianza es la posibilidad de ubicar esa barradura en el otro, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Eso es lo que digo, que realmente cuando yo lo escuché dije, esto fue una interpretación. Porque, o sea, claro, porque uno podría pensar, como decías, que la intervención de Romy señala lo dark, ¿no? Como usted es muy negra, muy oscura, muy mortífera, eso está mal, ¿no? La terapeuta. No, tampoco dice, sabemos que está la pulsión de muerte. No, es lo que vos señalás, señala un agujero en el otro. Dice, ambas sabemos, compartimos que hay algo oscuro que hace mancha en mi ojo, que me cinde el ojo, que me lo recorta, que no
que me impide verlo todo en el otro. Hay algo oscuro que es inexplicable, que es oscuro, que no tiene, porque estas series además es un monstruo que a veces ni se lo ve en el tiempo o que ataca por no sé dónde, que son manchas, ¿no? Una fuerza inexplicable. Hoy estamos en una situación, no me estoy refiriendo a la pandemia, pero no, que hay algo ahí que no tiene ninguna explicación. Porque el analista, tampoco tiene ninguna explicación que el analista se sonríe y diga, sí, yo veo Dark, está buenísima, ¿no? No es para empatizar ni para señalarle el goce oscuro. No, hay algo ahí de, sí, ¿por qué no a alguien no le puede gustar ver Dark? Simplemente. Y eso me parece que, como vos decís, señala en acto un no todo analista, un no todo blanco en Romina, y eso produce un efecto no de mimetismo, no de igual que, ¿no? Sino de las dos estamos en quizá lo que Freud llamaba la Hofflichkeit, nunca me sale, el desamparo, ¿no? Que ante ese oscuro del otro, bueno, algunos ven Dark, otros, pero además no es tapar, no era una manera de decir, si este objeto, como los collares, me tapa lo oscuro. No, yo lo miro, a mí me produce algo mirar. Tenía otro sesgo, estoy muy de acuerdo, sí. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, vamos a despedirnos. Les agradezco mucho a Pablo y a Romy. No sé si alguien se quedó con ganas de decir algo, no me No, ya está. Ya estamos muy pasados, pero sí, perdón. te agradecemos mucho. No, gracias a Romy y a todos. Y a todos los presentes. Bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias. Gracias, amigas, gracias, Romy. Gracias. Gracias, Pablo. Hasta luego. Chau, chau.